Libro de los Hechos, en el capítulo 27, dejamos por un buen tiempo al apóstol Pablo ahí en alta mar. Hoy vamos a considerar, al abrir nuestras Biblias en el capítulo 27, vamos a mirar del verso 27 al 44, lo que le he titulado El naufragio en alta mar. Tengo para ustedes un mapa que pueden observar para que vean la trayectoria. El apóstol Pablo va a salir rumbo de Cesarea en dirección a Roma, pero ya hemos visto que en ese proceso, después de buenos puertos, se complica la situación. Recordemos que el apóstol Pablo les había aconsejado, al mirar el verso 9 del capítulo 27, que no era recomendable viajar, porque ya había pasado el ayuno, en otras palabras, la fiesta especial, la fiesta de la expiación de los judíos. Eso significa que estamos en pleno invierno, octubre, septiembre, octubre, ya era muy complicada la navegación, pero el principal, recordemos, el funcionario público romano, el centurión, prestó más atención al capitán, a los marinos, que al consejo del apóstol Pablo. En ese momento no fue una profecía, sino que sencillamente la experiencia del apóstol Pablo. Ya más de una vez él había estado en alta mar, por lo menos él ha viajado 11 veces en barco. 3 veces ya ha naufragado en alta mar. Entonces él tiene un poco de experiencia. Para hacer corta la historia, la mayoría decidió oír mejor que la opinión del capitán, la opinión de los marinos, y como encontraron en buenos puertos que había una buena brisa para avanzar, deciden seguir las circunstancias, no previendo que detrás de ese simple viento venía ¿qué cosa? Un gran huracán que ya han pasado desde hoy en adelante, desde este texto en adelante, 14 días. Es interesante que el apóstol Pablo, cuando todos pierden el control, ya no saben qué hacer, vamos a mirar que ellos van a perder lo más importante en la vida de una persona, la confianza. El apóstol Pablo, ejerciendo ese liderazgo espiritual al cual Dios le ha llamado, trae consuelo, trae paz, trae esperanza. ¿Sabes por qué? Porque un ángel del Señor ha visitado al apóstol Pablo con una promesa. Y a pesar de que las circunstancias son adversas, que están a la deriva y que están a merced de la naturaleza, el apóstol Pablo igual confía en que no se perderá ninguna vida. Es evidente que a partir de ese momento Pablo parece haber asumido un papel de liderazgo en el barco. Los buenos líderes, escúcheme bien, surgen en estos momentos de necesidad para traer dirección y traer también confianza en medio de las dificultades. Quiero que observemos juntos lo que el doctor Lucas nos relata, y lo primero que vamos a observar es, al mirar el verso 27, el presentimiento de los marineros. Este presentimiento está basado en la experiencia que ellos tienen. Al observar el verso 27, dice lo siguiente, capítulo 27, verso 27, dice: y venida la 10ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de ¿qué? De tierra. Interesantemente, cómo Lucas va a darnos detalles. Y lo primero que nos va a decir, venida la 14ª noche. Lucas habla de 14 noches a la deriva en el mar Adriático. Están ahí cerca en el mar Mediterráneo, conocido hoy, entre Grecia, Italia y África. Ahí está el cuadro, ahí están navegando. Lucas nos dice que han pasado 14 noches a la deriva. Más de 800 kilómetros han avanzado sin saber en dónde ellos se encuentran. Me llama la atención que James Smith hizo una investigación. Él averiguó y entrevistó a experimentados navegantes y comparó el relato de Lucas. ¿Qué ocurriría en tiempo presente si una nave le ocurriese lo mismo que les ocurrió al apóstol Pablo en esta embarcación? Y él calculó que en el naufragio hasta llegar finalmente a lo que nosotros conocemos como la isla de Malta, más o menos tardarían 13 días.
1 hora y 28 minutos. ¿Qué nos dice Lucas? ¿Cuánto tiempo? 14 días. Podemos decir que no es un relato ¿qué? Ficticio. En ninguna manera. Siendo llevados a través del mar Adriático, a medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. ¿Cómo sospecharon ellos si no ven absolutamente nada? El sonido del mar, el golpear de las olas en las rocas. Ellos ya tienen ahí el presentimiento, saben que no saben dónde están, y aun cuando va a ser de día y puedan ver la orilla o la playa, no van a reconocer la isla, dice el verso 28, y echando la sonda es una cuerda con peso que la lanzaban para medir ellos la profundidad. Dice el texto, y echando la sonda hallaron 20 brazas, alrededor de 30 metros de profundidad. Ellos tienen que ahora tener cuidado, porque la embarcación puede encallar, ya sean rocas o en la arena. Y temiendo, dice el verso 28, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que volvieron a medir y las brazas o los metros comenzaron a reducirse. Entonces ellos deciden ¿qué? Esperar el día y echan las anclas, y tendiendo, dice el verso 29, y temiendo dar en collados, echaron 4 anclas por la popa para mantener de esta forma la navegación y la proa en dirección hacia la playa. Dice que, y ansiaban que se hiciese ¿qué? De día. Me llamó la atención esta expresión. Ahora nuevamente vamos a ver que el otro temor va a invadir el corazón de ellos. Dice que ansiaban que se hiciese de día. ¿Por qué? Estos marineros procuraban, ¿qué cosa? No encallar y en este caso hundirse. Y esta expresión ansiaban que se saciasen de día, literalmente, presta atención, significa oraban para que se hiciera de día. Cada uno de ellos posiblemente tenía que su Dios. Hay romanos. Los romanos eran politeístas. Ellos le clamaban a santo que había, ¿por qué cosa? Protección. ¿No te parece que hoy en día muchas personas en medio de crisis oran a lo que se les cruza por delante? Ansiaban que se hiciese de día. Mira el verso 30. Estamos acá en el presentimiento de los marineros. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas ¿de qué? De proa. Dice que ya comenzó el cambio, vemos echando las ondas, hallaron 20 brazas, verso 28, verso 29, y temiendo dar el collado, echaron 4 anclas para mantenerla. Entonces los marineros procuraban ¿qué? Huir, porque ellos temían que la nave se iba a destruir. Y mira lo que hacen. Aparentaban como que querían largar las anclas ¿de qué? De proa. Pero ¿cuál era la intención? ¿Cuál era la intención? Obviamente era huir. ¿Por qué? Porque están pasando en medio de una tormenta, en medio de crisis, en medio de dificultad. ¿Qué hacer en medio de esas tormentas donde parece que todo está saliendo mal? ¿Qué hacemos? ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Lo mismo que ellos, intentar ¿qué? Huir, escapar. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Es interesante que el escritor a los hebreos, en el capítulo 10, verso 34, si tú lo miras, dice lo siguiente, Hebreos 10, 34, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Es decir, que a pesar de las circunstancias, 14 días en alta mar, no saben dónde están, se dan cuenta que pueden en cualquier momento encallar y hundirse la nave o partirse por el oleaje. Y algunos deciden escapar. Pero el apóstol Pablo, ¿qué hace? ¿Aferrado a qué cosa? Porque él ha tenido una visita de un ángel del Señor, la palabra y la promesa de Dios están en sus vidas. ¿Qué podemos observar de este relato? En primer lugar, vemos el presentimiento de los marineros. Ya están a la orilla y sienten temor. Observa cómo Pablo ejerce el liderazgo en estos momentos. Mira el verso 31 al 32, la percepción de Pablo. Los marineros aparentan que están haciendo algo, que están trabajando, pero la intención es bajar el esquife y tratar de escapar por el bote salvavidas. Pero Pablo dijo al centurión,
y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Mira qué interesante. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios fue al apóstol Pablo que se salvarían todos los que estuviesen ¿con quién? Con él. Ahora, Pablo se da cuenta, notan la percepción, los marineros están aparentando hacer algo, pero la intención ¿cuál es? Escapar. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ¿qué? Salvaros. Ahora, Dios le había dicho en verso 24, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y aquí está el centurión ahora. Hace un tiempo atrás, 14 días atrás, decidió oír ¿a quién? A todos los demás. ¿Qué va a hacer ahora el centurión? Verso 32. Entonces los soldados, ¿qué hicieron? Obedecieron. Ahora sí que conviene ¿qué? Oír a este hombre, porque lo que dice es seguro. Dice entonces el verso 32, entonces los soldados no querían repetir su historia anterior de equivocarse por no oír el consejo de Pablo, y ellos hacen lo que mejor se les ocurre hacer. ¿Qué hicieron? Cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. En otras palabras, ¿qué hicieron? Cortaron el barco, el bote salvavidas. No sé si esa fue la mejor decisión o no, porque este bote más adelante les hubiese ¿qué? Servido. Pero en la preocupación de conservar la vida, deciden escuchar. Y es interesante la percepción de Pablo y su consejo. Observa conmigo la preocupación y la propuesta de Pablo. Pablo ahora está ejerciendo el liderazgo. Y al observar el verso 33, dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo inmediatamente, ¿qué hace? Exhortaba a todos que comiesen. Recordemos que Pablo no es el capitán, no es el dueño, pero vemos acá que él está ejerciendo ¿qué? Un liderazgo en este momento. ¿Qué les dice Pablo? Verso 33. Este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer ¿qué? Nada. Ahora, no te equivoques, no es un ayuno espiritual. ¿Quién puede comer en medio de una tempestad tan grande? Obviamente por 14 días en esa condición hay un deterioro, hay un agotamiento y obviamente ellos necesitan ¿qué? Comer. Diciendo este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna sin comer nada. Mira, verso 34. Por tanto os ruego que comáis ¿qué? Por vuestra salud. Ya al amanecer, ya al día siguiente, Pablo sabe que van a desembarcar y que el desembarque no va a ser fácil, va a ser costoso y necesitan obviamente que energías para moverse. Por tanto ruego que comáis, dice el verso 35, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, partiéndolo, comenzó ¿a qué? A comer. No te equivoques, Pablo no está celebrando cena del Señor. No es el contexto, no es el lugar, no es una convocación y tampoco sabemos si los marineros son creyentes o no. Pero Pablo hace algo importante. Parte, toma alimento y lo primero que hace es ¿qué? Darle gracias a Dios. No simplemente Pablo predica con palabras. También lo hace ¿con qué cosa? Con su propio ejemplo. Y no se avergüence, creo que es una práctica muy interesante, que creyentes independientemente de donde están, si van a comer, que eleven una oración al Señor, dando ¿qué? Gracias. Dice el texto que, dice en verso 35, y habiendo dicho esto, tomó el pan, tomó la iniciativa y dio ¿qué? Gracias a Dios ¿qué? En presencia de todos. Es decir, todos le quedaron ¿qué? Observando, por ahí algunos no tenían deseo de comer. Mira el verso 36, los resultados. Como vemos acá los resultados. Entonces, todos teniendo ya mejor que ánimo, ¿qué hicieron? Comieron también. Es decir, que las palabras de confianza, más el ejemplo del apóstol Pablo, fue una oportunidad de ¿qué? De ánimo a otro. No sabemos
pero a veces alguien te está observando. Yo leía, no sé si fue Chuck Swindoll en uno de sus libros, que era un creyente, un trabajador que estaba en su trabajo siempre silbando, y lo que silbaba eran himnos. Y uno de los trabajadores, casi el más malito de todos, prestó atención porque esa melodía, él la había oído cuando niño, cuando iba ¿a qué? A la escuela dominical. Y le llamó la atención que silbara así tan fuertemente ese himno y se acercó y le dijo, yo conozco esa melodía. Y esa fue la oportunidad para que este hombre que se había apartado volviese ¿qué? A los caminos del Señor. Entonces todos teniendo ya mejor ánimo comieron también, verso 37, y éramos todas las personas en la nave 266 personas. Es la primera vez que se nos da el numeral. No es una exageración porque, según algunos historiadores, habían embarcaciones un poco más grandes con mayor cantidad de tripulación, tanto por los marinos que trabajaban como aquellos que se desplazaban de un sector a otro. ¿Cómo es que Lucas supo la cantidad de personas? Es evidente porque se les dio ¿qué? De comer. Mi opinión es que se racionaron los alimentos porque todo lo que sobraba se iba a tirar de la barca, porque era el último día en alta mar. Observa conmigo, hemos visto el presentimiento de los marineros, la percepción de Pablo, la preocupación y la propuesta de Pablo por la embarcación, por los marineros, los que estaban en la barca. Observa ahora conmigo, verso 38 al 41, los preparativos porque ahora tienen que encallar. Dice el verso 38, y ya satisfechos, aligeraron la nave echando, ¿qué cosa? El trigo al mar. Estaba almacenado. ¿Por qué sacarlo? Porque temor de que la barca tope en el fondo, a mayor peso, más profundidad. Entonces, la decisión es lógica y sabia. Y recuerda, Dios le había dicho a Pablo, ¿qué cosa? Que la embarcación se iba a perder. Solo se iba a preservar la vida de ¿quiénes? De los que estuviesen con él. Y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Es evidente porque era una nave que llevaba desde Egipto hacia Roma carga. Verso 39. Cuando se hizo de día, no reconocieron ¿qué? La tierra, pero veían una ensenada. Esta ensenada es una entrada del mar hacia la tierra, que tenía playa en la cual acordaron que varar o encallar la embarcación de la nave, si pudiesen que la nave hacerlo, es decir, si pudiesen. Ahora es interesante que el verso 40 dice lo siguiente, cortando pues qué cosa, las 4 anclas que ellos habían puesto, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. Es posible que las amarras del timón izquierda las amarras del timón, es posible que sean unas paletas que sobresalían a los costados, que permitían movimiento o estabilizar la embarcación. Usted sabe que hay hoy en día barcos que tienen estabilizantes, esa es la idea. Quitaron esto, fijaron entonces, e izada al viento la vela de proa, afilaron ¿qué? Hacia la playa, solamente con la vela en alto, rumbo hacia la playa, donde más o menos el capitán vio que estaba la ensenada, donde la entrada al mar. Verso 41, pero dando en un lugar de 2 aguas, es decir, que un cruce de agua, ¿qué ocurrió? Pero dando en lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada, es decir, enterrada, quedó ¿qué cosa? Inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. No, por más experto que fue el timonel o el capitán, no pudo hacer nada más que se encalló la navegación y lamentablemente la punta quedó dando hacia el golpe de ¿qué? De las olas. Ahora, ¿qué va a pasar? Me llama mucho la atención, y esto es un detalle interesante al mirar el texto. Primero, que Lucas dedica mucho tiempo, mucho escrito a esta situación. También lo escribe con muchos
detalles. Obviamente los detalles los conoce porque él estaba aquí, presente. No creo que logró sobrevivir su escrito, él tendrá que recordar después, pero ¿por qué tomó tanto tiempo? ¿Por qué tendría esto en mente? ¿Por qué quiso relatarnos esta situación? Navegar en alta mar. Van a ser finalmente 3 embarcaciones que va a tomar Pablo para llegar a Roma. ¿Por qué ponernos ese detalle? Personalmente creo es para asentar lo que Dios le había dicho al apóstol Pablo tiempo atrás. Darás testimonio, ¿qué? En Roma. Y aunque la naturaleza, y aunque hombres se opongan, Dios movería cielo y tierra para cumplir ¿qué cosa? Lo que Dios había prometido a su siervo. Es por eso que vemos en verso 42 al 43 la providencia, el cuidado divino. Observa el verso 42. Entonces los soldados, cuando ya ven que la embarcación se ha detenido, que el barco se va a hundir porque comienzan a separarse las maderas, entonces los soldados acordaron ¿qué? Matar a los presos para que ninguno ¿qué? Se fugase, ¿qué cosa? Nadando. Ahora, ¿es crueldad? ¿Es maldad de parte de los soldados? Había una ley romana que si a un grupo de soldados se le escapaba el que estaba custodiado, ese soldado debía pagar con la pena o el castigo que ese hombre merecía. En otras palabras, muchas veces era ¿qué? La muerte. Para no ir más lejos, cuando Pablo y Silas están en la cárcel en Filipo y se abren las puertas, ¿qué va a hacer el carcelero? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué? Porque él creía que todos los presos se le habían escapado. Esa es la reacción de ellos. Ahora, pero, es decir, ellos están programados para responder de esa forma. Porque los que llevan ahí son reos, son prisioneros. Hay algunos especiales, recuerdas que al principio de la historia dijimos que había algunos presos y entre ellos también iba Pablo, que va en una condición diferente, porque es posible que estos ya van para recibir ejecución, pero Pablo iba para ser enjuiciado, hay una gran diferencia. Pero mira el verso 43 y vemos acá la providencia divina. Pero el centurión, queriendo ¿qué? Salvar a Pablo. Julio algo tiene de confianza con Pablo. ¿Recuerdas que en una estadía le había permitido bajar y reunirse con los hermanos? Pero el centurión queriendo salvar a Pablo. Es interesante que es en los momentos críticos donde los valientes tienen que alzar la voz y decir, momento. Los soldados ya han tomado la decisión, pero Julio, el centurión, ¿qué le dice? No lo hagan. Ahora, hay un riesgo, porque no puede solamente preservarle la vida a Pablo, sino que tiene que preservarle la vida ¿a quién? A todo el grupo, es todos o ninguno. Les impidió este intento y mandó que los pusiesen a nadar, que los que pudiesen nadar, ¿qué? Se echasen sobre los primeros y nadando pudiesen llegar ¿qué? A tierra. Ahora, de la isla no se iban a escapar. Ahí ya están. Obviamente el trajín, el debilitamiento. Así que encontramos que Dios va a utilizar a un hombre ¿para qué? ¿Por qué se le preserva la vida a Pablo? Porque Dios tenía ¿qué cosa? Un plan con ellos. ¿Lo tienes? Finalmente, verso 44. No lo van a saber, no lo saben, lo sabemos nosotros, pero será hasta el próximo capítulo, que es el capítulo 28, cuando nos demos cuenta de dónde ellos realmente están. Verso 44, es interesante. Al llegar al capítulo 28 ya sabemos dónde están. La preservación de la tripulación, verso 44. Y los demás, los que no saben nadar, partes en tablas y partes en cosas de qué, de la nave, buscando la forma de poder qué, flotar y llegar. Los que sabían nadar, ningún problema, pero los que no,
a buscar un flotador o algo que les pudiese ayudar. Así aconteció, ¿qué dice el texto? Que todos se salvaron saliendo ¿qué? A tierra, tal como que Dios lo había prometido. Mira, tal como Dios le había dicho a Pablo, y este había transmitido a la tripulación. ¿Qué le había transmitido a Pablo? Que el barco se iba a perder, que ellos se encallarían en una isla, pero ¿qué? Pero que nadie perecería. Por un hombre, 275 personas se salvaron. Por un hombre que buscó hacer ¿qué cosa? La voluntad de Dios. ¿Sabes que Dios esperaba solamente 10 personas en Sodoma para salvar aquella nación? ¿Sabes por qué no se manifiesta hoy toda la maldad que hay? Porque hay hijos de Dios que aún estamos hoy presentes en esta tierra. Permíteme hacerte 3 preguntas. ¿Cuál es tu actitud frente a la palabra de Dios cuando Dios te habla? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál fue la actitud de Pablo? ¿Cuál es tu actitud frente a las grandes tempestades en la vida? ¿Cómo lo enfrentó Pablo? ¿Piensas que estás solo en esos momentos? Sin duda alguna que no. Para reflexionar. A veces las tormentas vienen porque andamos fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuál fue el consejo de Pablo? No salgamos. Quedémonos acá. Esperemos un poco más. Es tiempo ya de vientos, es invierno. Muchas veces las tormentas vienen porque no queremos ¿qué? Oír. ¿Sabes por qué Jonás tuvo que pasar todo lo que pasó en alta mar? Por desobediencia. Segundo, las tormentas tienen su manera de revelar, ¿qué cosa? El carácter. ¿Qué hicieron los marinos? Querían escapar. Le oraron a sus dioses. Quisieron matar a todos para protegerse. Las tormentas tienen su manera de revelar, ¿qué cosa? Lo que hay en ti, lo que hay en mí, tu carácter. Ahora, pero ni siquiera las peores tormentas pueden esconder el rostro de Dios ni estorbar ¿qué cosa? Sus propósitos. 14 días en alta mar, perdidos completamente, y Dios los preservó ¿a quién? A todos. Por último, las tormentas pueden darnos oportunidades ¿de qué? De servir a otros y de dar testimonio ¿de quién? De Jesucristo. No nos dice Lucas. ¿Pero usted cree que Pablo se habrá quedado callado? Ahora en las peores crisis. En tus peores crisis puedes ser de bendición y de ejemplo a otras personas como lo fue el apóstol Pablo. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu cuidado y por lo que hoy hemos considerado un naufragio en alta mar y el gran ejemplo del apóstol Pablo y tu cuidado, tu gracia en su vida. Te doy gracias, Señor, y te pido que añadas tu bendición a lo que hoy hemos considerado, pues oramos, dándote muchas gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.